¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya en el aire aquí en Quinta Visión en Cita Regional, este programa tradicional ya de nuestro canal que aborda los temas justamente esta última semana, la contingencia política de nuestra región. Y hoy día, sin lugar a dudas, nos vamos a centrar en lo que ha sido esta gran tragedia que ha afectado a Valparaíso. Vamos a tratar un poco de analizar, de desmenuzar esta situación respecto de lo que está ocurriendo en el puerto y otros temas que son, por supuesto, muy importantes para nuestra región, para nuestra zona y también para el país. Voy a comenzar saludando a la consejera regional Evelyn Mancilla. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. El consejero regional René Luez está aquí también con nosotros. ¿Qué tal, consejero? Muchas gracias, muy bien, gracias. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El secretario político regional del Partido Socialista, don Reinaldo Orellana. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo le va? Hola, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias. Y el consejero regional y además miembro de la comisión descentralizadora. Don Manuel Millón está aquí hoy día con nosotros. ¿Cómo está, don Manuel? Bienvenido. Bien, Claudio, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo decía ya al inicio de este encuentro que sin lugar a dudas materia de conversación, de análisis, de reflexión de quienes están en esta mesa va a ser esta tremenda tragedia que ha azotado, que ha afectado al Valparaíso, que se puede mirar, que se puede analizar de los más diversos ámbitos. Manuel Millones, tú eres un hombre de la zona, a pesar que eres core acá por Viña del Mar y otras comunas más que llegan hasta Puchuncaví, pero sin lugar a dudas todos los que estamos en esta mesa somos conocedores de Valparaíso, conocedores de su realidad, y aquí hoy día, Manuel, estamos enfrentados a una tremenda tragedia, pero que un poco devela también la situación de cómo viven los porteños, cómo viven cientos, miles de chilenos. Hoy día le tocó a Valparaíso, esto podría ocurrir también en la parte alta de Viña del Mar, ¿por qué no?, y en otras ciudades del país, y deja a la luz una realidad que de pronto se esconde o que incluso no queremos ver, la pobreza, la precariedad en que vive mucha gente. Bueno, efectivamente, Valparaíso no es la primera vez que tiene una desgracia de este tipo y se produce este mismo discurso, en el sentido que claramente cuando hay este tipo de desgracia se devela el verdadero espíritu que tiene este tipo de ciudades donde el grueso de la población está en situación de pobreza, que por lo menos así lo refleja con la gente que está exenta de pago de contribuciones y de derechos municipales. Ahora, yo quiero detenerme en el siguiente sentido. Aquí el catastro entregado por el Ministerio del Interior habla de 2.800 propiedades afectadas, quemadas. Si tú pones ese número, estamos hablando de que prácticamente necesitamos 75.000 millones de pesos para solamente hacernos cargo de la vivienda, sin considerar si hiciéramos obras de mitigación por los cortafuegos, urbanización. Estamos en una cifra casi 150 millones de dólares, solo para efectos de intervenir con los subsidios tradicionales que se han otorgado en los últimos años en el gobierno del presidente Piñera. El presidente Piñera se invirtieron, por cierto, las tomas, esto tenía por la topografía de los cerros, más o menos 1.200, 1.300 UF cada vivienda. Eso te da una magnitud de cifra impensada para cualquier presupuesto local, regional. Pero también, como tú señalas, hoy día el gran conflicto que va a enfrentar el delegado presidencial y el gobierno es del punto de vista de la erradicación o radicación. Y ahí porque se genera un sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia va a tener el siguiente impacto, no ha ocurrido con otras tomas. A pesar de las penurias que han vivido las personas por año, que son tomadores o loteos irregulares o situación de irregularidad, es su tierra, la sienten como propia. Con todas las penurias que han tenido que vivir, 20, 30 años. Y otros incendios también. A pesar que no tienen un título, muchas de ellas, otras tienen título, pero no se sienten que ese es el lugar que les pertenece. ¿Cómo tú a esas personas, a pesar de que del territorio está en una situación de riesgo, ante un incendio nuevamente o en situación de aluvión, tú le explicas que tienes que salvarle la vida y desarraigarlo? Es difícil. Ya la gente se ha quedado en carpa en los lugares, en el sentido de cuidar lo que sienten como que es propio. Y allí no es fácil resolver este problema. ¿Y cómo tú vas a compatibilizar? Y ahí uno echa de menos una política de Estado, aprovechar esta crisis para dar una oportunidad de repensar Valparaíso con la idiosincrasia del porteño y de estas personas que están... Muchas gracias, Manuel. A propósito de lo que recién decía el consejero regional Manuel Millones, no sé si el domingo pasado tuvieron la ocasión de ver a Herken Jensen, que es un arquitecto que desarrolló parte de su trabajo en la Municipalidad de Valparaíso, docente, tiene una oficina de arquitectura también, y era un poco lo que planteaba Manuel Millones, que hoy día está la ayuda, hoy día estamos todos preocupados de los damnificados, pero ¿cómo se replantea esto? ¿Cómo se sigue adelante? Y a lo mejor, Evelyn, tú que eres consejera regional por Valparaíso, esta es una muy buena oportunidad
oportunidad, no sé si para refundar Valparaíso, para corregir ciertos lineamientos, para a lo mejor sugerir desarrollar, llevar adelante una política que puede erradicar a la gente de aquellos sectores que sabemos donde a lo mejor en 2, 5 o 10 años más se puede repetir una tragedia de estas características. Mira, yo he escuchado teorías de todos los tipos y de todos los niveles. Yo creo que aquí habemos muchos que opinamos, que tenemos cierto criterio, que podemos conocer la topografía de Valparaíso, pero hay algo que no podemos desconocer. Más allá de lo que digan los lineamientos urbanísticos, las leyes, las viviendas y todos aquellos tecnicismos, yo creo que nosotros también hoy día tenemos que preocuparnos de qué pasa con esas familias. Porque si bien hoy día existen expertos en la arquitectura, en la construcción, que nos pueden decir cuáles son los lugares donde podemos o no podemos construir, es más, también podemos decir que inclusive se puede construir en esas zonas si hacemos un buen trabajo de intervención urbanística. Nosotros hemos visto y tenemos experiencia aquí en la región de lugares que se han construido en los cerros, que se pueden hacer unos bonitos ascensores que le permitan a la gente poder subir, que se pueda construir, pero lamentablemente hay un tema de recursos en el cual hoy día nos vemos entrampados, tal cual como decía el consejero Millones. Y por otro lado, a mí lo que me preocupa hoy día es que efectivamente podamos lograr o reubicar a esas familias o comenzar de nuevo gracias a un buen plan de intervención, pero me preocupa lo que pasa con esas familias también hoy día. Esas familias lo están pasando mal, muchos de nosotros hemos subido a los cerros, están con frío, están viviendo en carpas, no tienen luz, no hemos conseguido baños químicos para poder llevar a los lugares, pero lamentablemente la ayuda ha sido lenta, escasa en términos de lo que pasa arriba. Nosotros en el plan hemos visto que las bodegas están llenas. Hemos visto que tenemos colchones, que hay alimentación y que hay un montón de cosas que efectivamente van a ir en ayuda a la familia en algún momento. Pero cuando uno sube al cerro se da cuenta y se encuentra con lugares llenos de escombros que no se han retirado. Creo que hoy día estuvieron los camiones trabajando, pero ¿cuántos días después de la tragedia? Efectivamente también tenemos muchos voluntarios que han llegado, que han tratado de ayudar, pero no hay nadie que coordine esos voluntarios hoy día. Entonces nosotros lo dijimos en una sesión el lunes en la Comisión de Régimen Interno, que era necesario que el Ejecutivo pusiera a alguna persona a disposición para que coordine solamente el trabajo del voluntariado. Si esta cuestión es mucho más fácil también de lo que la gente cree. Entonces, inclusive es más, yo también les dije, yo me ofrezco a coordinar el voluntariado, pero lamentablemente hoy día también vemos que hay pequeñeces políticas que entrampan cualquier proceso que se pueda llevar a cabo. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, aquí hay una crítica clara, consejero Luis, respecto del trabajo que se ha estado desarrollando ahora. Es una cuestión grande, esto es una catástrofe de proporciones. Y le quiero agregar algo más a su intervención, a ver si usted nos responde. Viña del Mar hay sectores altos de Forestal, Las Torres, toda esa parte contigua a Las Palmas. De hecho, la semana antepasada nada más un incendio grande también ahí en el sector de Las Palmas, que también, espero que no así sea, pero podrían correr una suerte similar. Bueno, pongamos esto en su dimensión. Es efectivamente la mayor tragedia que le ha ocurrido en Valparaíso en su historia desde el punto de vista de un incendio. Es una tremenda tragedia. Por tanto, todas las ayudas o toda la planificación es a gran escala. Esto no es una cosa local, es un tema absolutamente a nivel nacional. En segundo lugar, alguien dijo un día que Valparaíso tenía 300.000 arquitectos. Y efectivamente es una ciudad que está construida sobre la base de la individual voluntad, construyendo un poco, siguiendo la geografía loca de Valparaíso, única por lo demás en Chile y quizás en el mundo. Por tanto, toda solución, todo aporte que hace la autoridad local, regional o nacional debe tener en consideración estas dos cosas. Estamos en una ciudad compleja y a su vez en una tragedia que es inmensa. Dicho esto, esta tragedia además nos deja en descubierto algunos temas que son de fondo. Yo vi la entrevista que le hacían al arquitecto Janssen, y tenemos algunos problemas que yo no compartí con él. Yo creo que efectivamente aquí nos falta cultura. Hay una falta de cultura urbana en nuestra comunidad, eso es real. Las autoridades en general no son proclives a ordenar los campamentos porque cuesta mucho, por el sentido de arraigo que la gente tiene con su terreno, pero también con que es difícil a la gente ordenarle el territorio, decirle
dónde van las vías, dónde son los puntos complejos o difíciles de poder controlar, en fin, es muy complejo hacer un orden urbanístico en sectores como este. Y además tenemos un problema de la pobreza. Aquí efectivamente se desvelan o se develan todos los problemas de pobreza que hay en nuestras ciudades. Usted me dice a mí, ¿esto es posible que pase en Viña del Mar? Es perfectamente posible. Tenemos falta de estructura en desmalezado, falta de limpieza de microbasurales, no tenemos cortafuegos, en fin, no tenemos vías de escape. Si uno hace un análisis de seguridad, nuestros cerros no cumplen con ningún parámetro. Y eso pasa por un gran y profundo proceso de planificación donde todos somos responsables, también los vecinos. Muchas gracias, René. Reinaldo, aquí se ha develado una situación de pobreza, de precariedad de cientos, de miles de vecinos en Valparaíso. Esto ha pasado ¿por qué? Muchas veces por falta de acceso, por falta de información, por educación, falta de posibilidades, porque la gente va y se instala donde puede, no donde quieren también. Aquí, en definitiva, hay que trabajar con la gente y hacerle entender de alguna u otra manera, enseñarles, educarles que en ese lugar, en ese sitio que ellos han elegido para vivir, no es el más apropiado a lo mejor. Y esta cuestión lo voy a ampliar porque dije en el caso de René que podía ser Viña del Mar, pero a lo mejor puede ser cualquier otra comuna que esté en similares características, que estén creciendo de manera muy desordenada y acercándose a sectores rurales o de bosques, de áreas verdes que pueden ser también objeto de algún incendio forestal. Bueno, era el tema de conversación de esta cita regional y no podría ser otro porque ha sido una de las catástrofes más grandes de la historia de Chile, de Valparaíso particularmente, y creo que de Chile también, ¿cierto? Está dentro de lo peor que ocurrió y también está dentro de la gran catástrofe de incendio a nivel mundial, estaba leyendo en un medio de comunicación. En primer lugar, antes de entrar al tema, yo quiero saludar y agradecer a bomberos. Ya me tocó poder verle el trabajo de bomberos, que fue un trabajo incansable y que no se dieron descanso hasta que esto se logró controlar el incendio, que creo que fue ayer. Por lo tanto, medir un poco las palabras porque estuvimos frente a una situación de emergencia en donde las autoridades regionales, verdad, hubo un momento en que quizás estuvieron muy sobrepasadas porque, por un lado, había que estar enfrentando las llamas, en donde los aviones no podían, y todos vimos por televisión esto, si no es un tema que yo pueda inferir en base a interpretación. Fue complejo enfrentar la labor del incendio y del fuego, particularmente por la topografía, por el viento, porque había un intenso calor el fin de semana que se alargó el día lunes, el día martes, y recién hoy día jueves podríamos decir que está más o menos listo el incendio y está controlado. Por lo tanto, esa parte fue muy difícil y en paralelo se produjo una gran cantidad de damnificados, que en paralelo las autoridades de gobierno y municipales también, con todo lo que costó enfrentar dos acciones, por un lado estar enfrentando la acción de fuego y por otro lado estar coordinando las acciones con los damnificados. Y hoy día, a menos de una semana de esta catástrofe, la Presidenta de la República ya nombró un delegado presidencial que tengo entendido, me informé recién, que es Andrés Silva, sí, que es un conocedor de la región, por suerte, yo soy regionalista a toda prueba y también felicito y ojalá que Andrés Silva inicie este trabajo a partir del día de hoy con un gran desafío, que es el desafío que ya por lo menos en esta mesa se ha estado planteando de que la planificación de las ciudades, la planificación de las poblaciones debe hacerse con viendo muchas aristas y ojalá que en la mesa, y bomberos de hecho, es uno de los actores principales que ojalá esté en toda planificación. Hace un par de años atrás, y a Andrés Silva le tocó dirigirlo, un programa que se llamaba Quiero mi barrio, hoy día ha cambiado de nombre, el gobierno del presidente Piñera lo mantuvo, apunta más o menos a eso, a que ojalá las políticas habitacionales, las políticas donde se instale la gente, tenga de alguna u otra manera componentes sociales, componentes urbanísticos, componentes de todo tipo, porque que hoy día aparezcan, nuestras les llamamos bonitamente campamentos, antiguamente se le llamaba casas callampa, y era por eso, porque aparecían en cualquier lado. Que ese campamento, que esa futura población, ojalá tenga una buena planificación. Muchas gracias, Reinaldo. Don Manuel, usted que hoy día pertenece a esta comisión descentralizadora, así la han llamado, ¿no es verdad? Así es. Y que está jugando en las grandes ligas, que lo invitan a la Moneda, a tomar desayuno y todo, lo llaman a esos actos importantes, lo muestran en la televisión. ¿Ah? Bueno, ahí en esa comisión, no sé, mucho tendrá que decir usted y otros personeros aquí de la región que la están integrando.
Porque aquí hay que escuchar justamente a la gente que vive en los cerros, hay que escuchar, recién lo decía Reinaldo, a los bomberos, ver el tema de la topografía, que la gente se quiere ir, se quiere quedar. Entonces, aquí hay muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta, pero desde el punto de vista local y no con la mirada centralista santiaguina. Hay cosas tan prácticas que uno se da cuenta. Mira, la topografía nuestra es distinta a casi todo Chile, ¿no? Y por lo tanto no es posible que los subsidios habitacionales sean los mismos construir en Santiago, construir en el norte y construir acá. Eso es imposible, pero así es. Y por lo tanto tú tienes que dibujar una serie de artilugios para poder justificar cómo metes más plata de lo que te otorga la norma por un subsidio por vivienda. Los subsidios son 600, 700 UF, y obviamente tienes que sacar subsidios directos y inflar, pedirle plata al CORE, a la municipalidad, para poder pagar lo que cuesta por las obras de arte, por la urbanización, por la expropiación de terreno. Entonces, una medida concreta en esta línea es descentralizar. Cada cual región tiene una topografía y por lo tanto los subsidios tienen que ser diferenciados. Tampoco se consideran los muros. En Valparaíso, una topografía incluso más complejo que Viña, el tema de los muros. Cada casa, lo vemos en invierno, la cantidad de casas que se han derrumbado. Entonces, si bien es cierto esta comisión presidencial que yo integro, tiene que ver con las grandes transformaciones, pero ciertamente la esencia es descentralizar el país, y eso tiene que ver fundamentalmente cómo vamos centralizando servicios, competencias, atribuciones, responsabilidades y recursos regionales, porque vamos a entrar a la etapa de los tributos regionales. Pero cuando tú hablas de estas cifras, reitero, perdona para los directores televidentes, 75.000 millones de pesos solo para poner vivienda, tomando como modelo las casas que se han construido en los últimos años. Ciertamente que están saliendo mucho más caras. Pero yo creo, plantear lo que decía Evelyn Mancilla, que estén en zona de riesgo, que importante, no significa que no se pueda construir. Estar en zona de riesgo significa, de acuerdo a la norma, que tú, haciendo obras, puedes mitigar y hacer desaparecer el riesgo. Es decir, perfectamente, pero significa obras adicionales, cortafuegos, muros, que te permitan que está en una zona de riesgo, pero consideras ciertas inversiones para mitigar, y eso te va a encarecer la solución, pero no produces el desarraigo. Pero, volviendo atrás, incluso el factor de incendio no está considerado en nuestro ordenamiento jurídico como riesgo. Y por lo tanto, tal como ocurrió con el tsunami, cuando hubo el tsunami no estaba incorporado. Entonces, los que planificaban no podían colocar, ojo, aquí no se puede poner una casa para que haya efecto tsunami porque no estaba en la ordenanza. La Contraloría lo impugnaba esa observación. Aquí ocurre lo mismo. Si algún director de obra puede hacer una observación, el instrumento de planificación dice, mire, ojo, aquí hay una zona de riesgo, el riesgo no está tipificado. Por lo tanto, la primera tarea para la ministra es incorporar el incendio como factor de riesgo. Que eso es muy importante porque cómo vamos haciéndonos cargo de la realidad topográfica de esta ciudad con los cambios de instrumentos que se requieren con mucha urgencia. Muchas gracias, Manuel. Aquí, una vez que pase esta situación, porque hoy día está toda la gente ayudando, colaborando, están los brigadistas, están los voluntarios, llega la ayuda, vienen los camiones. Esta semana llegaron camiones de Concepción, del sur, del norte, seguramente va a llegar la ayuda. Aquí viene, Evelyn, después un camino largo, intenso, que es el trabajo con los vecinos, con la gente porque seguramente se les van a entregar algunas viviendas de emergencia, que ya veía a mitad de semana que estaban siendo levantadas en algunos cerros. Pero aquí el trabajo que viene ahora es largo, un camino que la gente quiere recuperar sus viviendas, y los brigadistas se van, los voluntarios también desaparecen, hay muchas autoridades que ya no van a estar, y la gente va a continuar con la necesidad. Exacto, mira, yo creo que aquí es súper importante que nosotros tomemos conciencia, las personas que aquí vivimos tomemos conciencia de lo que hay que hacer y de lo que se viene para adelante. A mí me gustaría desmitificar una cosa. No toda la gente que vive en los cerros vive en tomas, porque lamentablemente lo que hemos visto hoy día en la televisión de una manera muy sensacionalista es que han mostrado la realidad más dura de Valparaíso, que es la pobreza y la extrema pobreza que tenemos. Pero también existe gente que ha trabajado, gente de clase media. Tenemos casas preciosas que se quemaron en los distintos cerros. Yo les podría decir, me podría aventurar a una cifra quizás, no, porque no tenemos las cifras oficiales todavía por parte del gobierno, ha sido muy lento el proceso de catastro, donde yo diría que no más allá del 15 al 20% de las personas afectadas viven en extrema pobreza o corresponde a campamentos. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta esa consideración, que no son familias que vivan en la pobreza constantemente. Estamos en terrenos que también estaban regularizados, gente que sí tenía alcantarillado, lugares donde vimos que se quemó un jardín infantil, el cual yo conocí y me duele mucho como directora en la Junji,
un retén de carabineros, consultorios, por lo tanto eran sectores que sí estaban urbanizados. Lo que aquí hay que hacer es una buena planificación y es el momento de una vez por todas planificar. Yo encuentro, fíjate, que no es justo que saquemos a la gente de ahí de un día para otro sin hacer un gran plan de intervención social con ellos, y por otro lado me parece súper injusto porque además esas familias se van a ir y no te quepa la menor duda que el día que ellos se vayan vamos a tener otras familias ahí que se van a tomar los terrenos. Entonces, hoy día lo que hay que hacer es que el gobierno, la municipalidad, se tienen que poner las manos a la obra y sentarse a planificar detalladamente qué va a pasar en esos sectores, pensar en buenas vías de evacuación, hacer los muros cortafuegos, poner los consultorios, hacer buenas calles que permitan el acceso de los bomberos. Hoy día vemos que esto también se fue de las manos porque las vías de evacuación que tenemos hacia los cerros son muy malas, porque las calles son muy angostas y son muy pequeñas, pasajes que no tienen salida. Entonces hay que dedicarse a hacer una buena planificación urbanística. Yo sé que me tienes que cortar en el tiempo, pero solamente quiero hacer una reiteración y repetir algo que leí en la prensa. El día de ayer salió en el sitio de Ciber Chile una información muy importante, y es que el año 2012, en un consejo municipal en la municipalidad de Valparaíso, el señor Ricardo Valdés, encargado de emergencia, en un acta que está del consejo municipal, indica que esta situación podía ocurrir. Y dice claramente en ese consejo municipal, y les advierte a todos los concejales que ahí se viene un proceso complejo porque falta limpieza, desmalezamiento en las quebradas y porque faltan recursos evidentes. Yo con esto no le quiero echar la culpa a nadie, no estoy diciendo que el alcalde Castro tiene la culpa de nada, a mí no me interesa culpar a nadie, hoy día me interesa buscar soluciones. Pero sí creo que es importante que si esta situación se había advertido desde el año 2012, que hoy día nos estemos arrepintiendo de lo que pasa, creo que es una falta grave. Muchas gracias, Evelyn. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en instante, ya seguimos aquí en Cita Regional.